Dale. Saludamos a los telespectadores de la 2 de Televisión Española y del canal internacional. Estamos en la ciudad de Zamora, en una de las capitales de Castilla y León. Vamos a retransmitir para todos ustedes la procesión del Santísimo Cristo del Amparo, más conocida como la procesión de las capas pardas. Me acompañan para hacer los comentarios de esta noche Luis Felipe Delgado y José Ángel Rivera de las Heras. Tenemos con nosotros también al alcalde de Zamora, don Antonio Vázquez, que se ha brindado a hacer el saludo de esta conexión que, insisto, retransmitimos en riguroso directo por la 2 de Televisión Española y por el canal internacional. Don Antonio Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Como alcalde de Zamora, quiero enviar un fraternal saludo en nombre de los zamoranos a los televidentes de los 27 países, 15 de Europa y 12 de Iberoamérica, además de España, que en estos momentos siguen atentamente esta retransmisión en directo de Televisión Española desde nuestra ciudad. Mi abrazo más cariñoso, más fraternal, en nombre de los zamoranos, a una audiencia de millones de personas de 2 continentes, en esta solemne y emocionante retransmisión de una de las procesiones de nuestra Semana Santa de mayor sobriedad, misticismo, fervor religioso y devoción popular. La procesión del Santísimo Cristo del Amparo, conocida como la procesión de las capas. Zamora hoy abre sus puertas al mundo y envía un mensaje de paz, de amistad y de esperanza en un mundo mejor para todos los ciudadanos, y lo hace con la mejor voz que conozco, la voz del espíritu, el sonido del alma, el silencio de la fe. Todas ellas resumen la liturgia de nuestra Semana de Pasión. Mi agradecimiento más sincero a Televisión Española por brindarme esta magnífica oportunidad de conectar Zamora con tantos lugares del mundo a través del vehículo universal de la comunicación y de la imagen como es la televisión. Un abrazo fraternal a todos. Eran las palabras de don Antonio Vázquez, alcalde de la ciudad de Zamora. Y tienen ustedes en imágenes precisamente la llegada de la procesión de las capas a la zona de la plaza de la Catedral, donde se sitúa el primer templo zamorano. Precisamente para hablar de esa joya románica que es la Catedral de Zamora, le vamos a pedir a nuestro profesor de Patrimonio Cultural de la Iglesia, a José Ángel Rivera de las Heras, que nos cuente en esa llegada de la procesión a la catedral el significado de ese primer templo zamorano. Los entendidos dicen que la ciudad de Zamora es la ciudad del románico. Poseemos 30 iglesias, de las cuales 22 de ellas son románicas o poseen restos románicos, y 15 de ellas están declaradas bien de interés cultural. Sin embargo, es la catedral la joya más importante de nuestro románico. Se trata de un hito destacado dentro de la arquitectura española, una obra románica de la segunda mitad del siglo XII, de la cual destaca sobre todo el cimborrio, el elemento más emblemático. La procesión de las capas, Luis Felipe, estamos viendo a los cofrades vestidos con un atuendo muy singular, muy característico de la Semana Santa de Zamora. La capa parda de la pobre, austera pero bellísima comarca de Aliste, en el noroeste de la provincia de Zamora y lindante con la frontera con el país hermano de Portugal. La ruda capa alistana con la que los hombres de Aliste se cubren de los rigores del invierno, invierno duro en esas comarcas de Zamora, en esa comarca de Aliste, en la que las labores del acarreo, del pastoreo, son esenciales todavía en este comienzo del siglo XXI. Ahí tenemos la procesión pasando por la Puerta del Obispo. Es la cabecera de la procesión de las capas pardas en esta noche del miércoles santo de Zamora. Arco que se sitúa precisamente
en la prolongación de lo que es el templo, el primer templo de la catedral. Ese frontal que están ustedes viendo forma parte de lo que llamamos el Palacio Episcopal, el lugar donde reside el obispo de Zamora. A esta puerta se le llama desde la antigüedad, concretamente desde finales del siglo XI, la Puerta del Obispo, por estar junto al Palacio Episcopal. Se le llama también Puerta Óptima o Puerta de Olivares. Era una de las puertas de salida o de entrada a la ciudad y que conducía a la Vía de la Plata, que conectaba con el barrio de Olivares, y un puente del cual solamente nos quedan muy pocos restos, en dirección hacia el sur de la península. La capa parda está hecha de burdo paño, de lana, de la oveja castellana, cuyas variedades, tanto en la lana blanca como en la raza negra, son en estos momentos consideradas casi como en peligro de extinción. Es una de las riquezas sobresalientes de esa tierra zamorana. Esta procesión de las capas pardas, que aunque parece proviene de los siglos, tiene muy pocos años todavía, no ha llegado a cumplir 50 años, entroncada en la religiosidad popular de la Semana Santa de la capital. En 1956 se funda la Hermandad de Penitencia, que tiene como vigía a su Cristo del Amparo, que recibe culto habitualmente en el Templo de San Claudio, aquí en el barrio de Olivares, que tendremos oportunidad después de contemplar a través de las imágenes postreras del final de su desfile, de su procesión. Estas capas pardas ninguna son idénticas. Algunas incluso pueden tener un cierto origen portugués, puesto que también se las conoce, se las valora y se las utiliza en la región de Trás-os-Montes. De hecho, el señor Ribeiro es uno de los más afamados sastres, que junto con el inolvidable Juan Gallego, otro sastre importante de la historia de las capas pardas en Bercianos de Aliste, han sido fundamentales a la hora de que esta tradición de la capa no se haya perdido. Y esta lana ha sido tratada en los molinos, en aquellas labores rudimentarias que hacían los hombres de Aliste para que la lana tuviera la suficiente consistencia para que nunca la traspasase, como así ha sido, por ejemplo, el agua. Agua que forma parte de los sonidos de esta noche zamorana por el río Duero. Sonidos que tienen en esta procesión del Santísimo Cristo del Amparo su mejor símbolo en esa matraca que veían ustedes hace escasos momentos en la pequeña pantalla. La matraca, uno de los sonidos que hace posible esa llamada al entierro de Cristo. Están oyendo también cómo las campanas de los templos de Zamora, al paso de la procesión del Cristo del Amparo, tocan a muerto. Están ustedes viendo también el sonido del bombardino, sonido que forma parte de esta sinfonía de la noche del miércoles santo de Zamora. Zamora rinde esta noche, en la persona de Agustín Lorenzo Gómez, de este músico, un homenaje sentido a Televisión Española y a sus profesionales que hicieron en 1967 la retransmisión de esta misma procesión, todavía en el característico blanco y negro de la época y con la voz del inolvidable David Cubedo, al que también queremos rendir en estos momentos emocionado homenaje. Pues este hombre, el bombardino, Agustín Lorenzo, vio aquel año la retransmisión por Televisión Española y vio y comprobó que allí, en esa procesión zamorana, se necesitaba un sonido, el sollozo, el lamento, la tristeza del bombardino. Él se ofreció para venir a Zamora, lo hace desde entonces de forma desinteresada y su sonido tan característico define los silencios de esta noche de Zamora del miércoles santo junto con la campana. Noche de religiosidad popular, noche de catecismo en la calle. Llevamos precisamente en la Semana Santa de Zamora, por tradición, el saber rezar a Cristo en la calle en esta semana de pasión. En Zamora, en nuestra ciudad de Zamora, existen 17 cofradías que a lo largo de toda la Semana Santa realizan estos desfiles procesionales. Hoy estamos en miércoles santo y corresponde a este desfile la procesión de las capas pardas. Pero un desfile no es el elemento exclusivo de una cofradía. Una cofradía, una hermandad, es una agrupación de fieles
que surge como complemento a la liturgia para dar culto a una imagen, en este caso el Santísimo Cristo del Amparo, que recibe culto y devoción por parte de los fieles en la iglesia de San Claudio de Olivares. Pero también las cofradías tienen un carácter penitencial. Los hermanos quieren y desean imitar a Cristo pobre, paciente y sufriente, y un carácter eminentemente asistencial, ayudar a los hermanos en sus necesidades, especialmente cuando se encuentran desvalidos. Ven ustedes en las imágenes cómo los hermanos desfilan en fila de a uno por esa línea central, y cada paso, cada grupo de hermanos forman una cruz, de tal manera que toda la procesión son cruces sucesivas que, insisto, forman los hermanos en ese despliegue mágico, en ese despliegue estético de esta procesión de las capas pardas. En Zamora, en Castilla y León, una tierra que ha sabido acrisolar su fe, una tierra que vive como nadie esta pasión, esta muerte y la resurrección de Jesucristo. Las capas pardas se fundan, como apuntaba Luis Felipe Delgado, en 1956, y se fundan en su primer desfile, creo que con 40 hermanos. 40 exactamente, puesto que ni el sastre de Bercianos, ni la adquisición de capas pardas casi de prestado al pueblo de Bercianos y a algunos de los cofrades de aquella procesión incomparable de Bercianos que se vivirá el próximo Viernes Santo y de la que copia algunos ejemplos y algunos testimonios esta nuestra de Zamora, y otro sastre de Zamora también inolvidable, Lope Chillón, no dieron abasto para hacer más capas. Al año siguiente se cumplió lo que ordenaban los estatutos, que fueran 72 los hermanos, como indica el Evangelio, los 72 discípulos que manda Jesucristo a predicar la buena nueva. Pero posteriormente, al emplearse algunos en las andas del Cristo, otros como músicos, otros con bandera, etcétera, para que la procesión tuviera por lo menos la suficiente luz, es decir, los hermanos de farol, se amplió a 150, que es el número de los hermanos que en estos momentos pertenecemos a esta hermandad. El farol es típico del ganado, de establos, también de esa queridísima comarca de Aliste, que esta noche se erige en fundamental protagonista de estas imágenes preciosas de televisión española, que pueden verse en todo el mundo. Aliste, que tiene en estos momentos símbolos de su riqueza en su famosa ternera, una carne criada en pureza de las propias vacas que pastan en aquella zona, en aquellos prados, en aquellas cortinas, como se las conoce, que están delimitadas por los clásicos portillos, con los fincones de pizarra. No hay que olvidar que Aliste tiene como riqueza fundamental en estos momentos también la exportación de pizarra. Hay 4 industrias, casi trabajan 500 trabajadores en esas industrias, y que exporta pizarra a numerosos países de Holanda y Suiza, y que próximamente pondrá en marcha otra explotación de diorita, que es la famosa piedra de color verde semejante al mármol que solo se encuentra en Córcega, y que podrá tener también, digamos, como símbolo de empuje y de futuro esta tierra zamorana, a la que sin duda el progreso tiene que llegar de una forma mucho más clara, más diáfana y más latente que hasta ahora. Tierra de Aliste, tierra de Zamora, tierra de sencillez y humildad. Lo ven ustedes en este cortejo pueblerino, en este cortejo de los hombres de Zamora, al paso de este Cristo del Amparo, un Cristo de autor anónimo que pertenece a una talla del siglo XVI. No, del siglo XVIII. Los documentos del archivo parroquial de San Claudio de Olivares nos ofrecen noticias acerca de la adquisición de esta bellísima imagen. Concretamente se adquirió en el año 1787. El registro parroquial nos dice que esta imagen costó 764 reales. Una imagen realizada para una antigua cofradía de esta parroquia de San Claudio, denominada también Cofradía del Santo Cristo del Amparo. Se trata de un Cristo crucificado, de 3 clavos, expirado y de tamaño natural. Es un Cristo de facciones muy duras, con un modelado muy sumario, muy marcado, con una corona de espino natural
con una corona arbórea, como podemos contemplar ahora, realizada en un tronco de madera sin desbastar, es decir, con la corteza y los nudos. Y el crucifijo va sobre parihuelas llevadas por diversos hermanos. 12 hermanos concretamente. Y ahí estamos viendo la decoración de esas parihuelas. 4 sencillos faroles, muy cercanos en el estilo a los faroles que llevan los hermanos, que portan en las manos, y va sobre una roca decorada con cardos y una calavera que hace alusión al monte Calvario o al monte Gólgota, del cual nos habla también el Evangelio. Hay una pequeña tradición sobre la calavera que recogen los propios fundadores de la cofradía en 1956 del Osario de Zamora. Y en esa calavera se refleja o quiere reflejar la cofradía el espíritu de quienes fallecieron, tantos y tantos zamoranos anónimos que trabajaron por la Semana Santa de Zamora. En ese primer plano acabamos de ver la calavera que uno de los fundadores de la cofradía recogió del propio osario del cementerio municipal de Zamora y que puso a los pies del Cristo del Amparo y que define precisamente esa estampa bucólica, rústica, pero ideal, que define también incluso la propia vida de esta tierra de Zamora. La muerte, pero también la vida, aunque sea en el contrasentido de un Cristo crucificado, muerto, lleno de amparo, que nos va a traer a nosotros precisamente también, días después, la vida en la resurrección. El Cristo del Amparo, cargado a hombros de 12 hermanos que soportan ese peso del Cristo. Ahí tienen una bellísima imagen del paso de este Cristo del Amparo por las calles y las plazas de Zamora. Está encarando la procesión lo que hemos denominado el Arco del Obispo. Verán ustedes que al paso del Cristo por esta zona tendrá los hermanos de paso que hacer una de las maniobras para que precisamente pueda pasar la imagen de Cristo en ese arco. A la izquierda, en las imágenes, tienen ustedes la conocida Casa del Cid. El escenario urbano es muy importante en los desfiles procesionales de la Semana Santa de Zamora. Antes decíamos que esta es la ciudad del románico. Ahora vemos un edificio a la izquierda de la imagen del Cristo del Amparo, un edificio emblemático del siglo XII, la denominada Casa del Cid. Es un ejemplo singular de arquitectura civil medieval. Vinculan, por tradición, esta casa a Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso héroe castellano, el Cid, y también al gobernador de la ciudad que tenía aquí su residencia, Arias Gonzalo, cuyas gestas canta el romancero en lo referente al cerco que Sancho II puso a la ciudad y del cual procede la expresión famosa «Zamora no se ganó en una hora». El paso del Cristo del Amparo desde ese arco del obispo. Insisto, la procesión de las capas pardas en Zamora. La procesión que en la noche del miércoles santo hace de Zamora la capital de la Semana Santa del mundo, desde el sentimiento rural, desde el sentimiento de un pueblo que no solo ha sabido acrisolar su fe, sino que con su silencio, con las aguas del Duero al fondo, ha sabido dar luz y color propio a esta Semana Santa, una de las más singulares de España. La Semana Santa de Zamora fue declarada de interés turístico internacional en 1986 y desde entonces forma parte de un elenco muy escogido de Semanas Santas de España que tienen esa proyección internacional. No se va a poder ver en ningún otro sitio una procesión como esta. Zamora hasta para eso ha querido ser original y diferente. La capa parda de aliste de Trasosmontes, que sirve de hábito para estos cofrades, es también llamada la capa de honra, allí en Aliste. Y servía también para definir el luto de quienes estaban de luto y lo guardaban durante todo un año. Y servía también para los actos lúdicos, para ir de boda o a las grandes fiestas. Pero indudablemente la capa parda también, aunque propia de pastores, se hacía con paño de la tierra, como decíamos, no la cala el agua, mantiene diferencias serias en su diseño y en su color, en el fieltro que más o menos, más que cosido, parece que está tallado en negro sobre la propia capa, como vemos en ese hermano, en esos dos hermanos detenidos junto al arco, esperando el momento en el que el Cristo se arrodilla con el paso entero
para que pueda pasar y deslizarse bajo el arco, mientras una gran cantidad de zamoranos van detrás de la imagen, puesto que no quieren perderse el momento en el que, al llegar la procesión a su final, aquí en la plaza de Olivares, en la plaza de San Claudio, se interprete el Miserere zamorano. Se llama Miserere castellano, o lo llaman, pero es el Miserere de los zamoranos, el Miserere de los alistanos, que se canta con ligeras variantes, luego hablaremos de ellas, en muchos pueblos de Aliste, en los viernes de Cuaresma y, por supuesto, en el Viernes Santo. La imagen del Cristo del Amparo, la imagen de este Cristo hombre que todo el pueblo de Zamora, al que todo el pueblo de Zamora reza, guarda silencio. Veíamos desde la espalda de ese Cristo el río Duero. El río Duero duradero, ese río Duero que nadie le acompaña. Ese río Duero que cantaran poetas como Gerardo Diego, como Miguel de Unamuno, como tantos y tantos. Precisamente don Miguel de Unamuno hablaba en unos versos de la Zamora de Doña Urraca, de la Zamora del Cid Mancebo, de la Zamora del Rey Sancho, ay bellido traicionero, Zamora de torres de ojos, Zamoras del recio ensueño, mi románica Zamora, poso en Castilla del cielo, de las leyendas heroicas del lejano romancero, Zamora dormida en brazos, corrientes del Padre Duero. No podemos olvidar que estamos en el barrio de Olivares. A nuestra espalda está el río, incluso el Duero ha llegado a lamer los muros de este templo, y eso es historia, puesto que se han producido algunas inundaciones notables que han hecho que el río, que está muy cerca de la iglesia, haya llegado a ella. Hablábamos de poetas como don Miguel de Unamuno. Recordar que otros grandes poetas como el zamorano Claudio Rodríguez, fallecido no hace mucho tiempo, Blas de Otero, también cantaban al Padre Duero, al Duero de Machado, de la Soria de Machado. También el río Duero, como decía Luis Felipe, ha llegado a lamer las piedras de la iglesia de San Claudio de Olivares, hasta el punto de deteriorarla de tal forma que el muro sur de la iglesia y el muro occidental, donde va la espadaña, fueron derrumbados, derruidos. Tuvo la iglesia una reparación extraordinaria en el año 1910, según proyecto de don Joaquín Vargas. En ese momento se colocó la espadaña de ladrillo, sustituyendo la espadaña románica que poseía esta iglesia. Vemos el momento en el que los hermanos de paso, los hermanos cargadores de esta imagen del Cristo del Amparo, se preparan para hacer ese paso por el Arco del Obispo. Arco del Obispo situado en las inmediaciones del primer templo de Zamora, de la Catedral de Zamora. Ahí ven ustedes precisamente uno de los ventanales del Palacio Episcopal, donde Monseñor Casimiro Lorenzo, obispo de Zamora, está presenciando este desfile procesional. El Cristo, como decíamos, se arrodilla. Esta es una ceremonia que es presenciada siempre por muchísima gente. La cámara recoge fielmente el momento en el que el Cristo ha sido bajado, descendido de los hombros por los 12 hermanos, y ahora a pulso vuelve a ser izado para, tras haber traspasado el arco, continuar con su desfile profesional. Y el sonido de la matraca, y el sonido del bombardino, y el sonido de la campana en la paradoja de la noche de los silencios de Zamora. Vamos a despedir también el escenario de esta puerta del obispo, haciendo alusión a una inscripción colocada sobre la clave de este arco, que se refiere a las campañas del rey Alfonso IX, el padre de un santo zamorano, Fernando III, por Extremadura en torno al año 1230. Se trata de una alusión a la toma de Mérida y de otras plazas a los musulmanes en nuestra cercana Extremadura, y donde las milicias zamoranas tuvieron un destacado papel. Imagen del Cristo del Amparo, que un joven poeta como Daniel Pérez Fernández cantara con sus versos. Ven a mi casa, dulce Jesús mío, y quédate, aunque sea en mi morada.
donde esculpe la ruina su pasado y extiende su reinado el duro frío, porque tú sabes cuánto en ti palpito, cuánto buscando encuentro tu mirada en la calle donde hacen de parada los hermanos que vienen desde el río. Ven porque estando aquí ya no me paso, la soledad no es ir por tu camino de calor, de vivir bajo tu amparo. Quédate porque estando aquí domino la angustia y al sentirte yo comparo al humano penar y el don divino. Cristo del Amparo, del barrio de Olivares, que en estos momentos se dispone a descender ya por la llamada Cuesta del Obispo hacia su barrio, barrio de Olivares, llamado así por la gran cantidad de olivo que tenía. Es un barrio ya extramuros, puesto que los acaba de traspasar el propio Cristo y la procesión. En Zamora hay otros barrios, extraponten, como son los barrios de San Frontis, de San Ramón, Pinilla y Cabañales. Estamos en un barrio de los próximos al cerco amurallado, arrodillado o puesto a los pies de la catedral, barrio de Olivares. Y esta es la calle por la que se llega a la plaza de San Claudio, otra calle con sabor, casas bajas, que recuerda el estilo de pueblo, el estilo austero, el estilo señero que tiene también la ciudad de Zamora, incluso en estos lugares, en estos barrios realmente encantadores, donde los vecinos todavía tienen el conocimiento de lo popular, de lo cotidiano, de lo diario, donde todavía se conocen todos y todos disfrutan en los días de alegría y todos están tristes en los días de luto y en los días en los que los visita las penas. Porque en los pueblos de Zamora, no solo en los pueblos de Aliste o en los barrios como este de Olivares, todavía la vida pasa a diario, en las cosas pequeñas, en las cosas intrascendentes, y todos la saben compartir como se comparte un pan de Carvajales, también de Aliste, Carvajales de Alba. Recordemos que el barrio de Olivares, como decía Luis Felipe Delgado, es un barrio extramuros de la ciudad. Y recordemos también que la ciudad de Zamora es una ciudad típicamente medieval, amurallada, no por una muralla, sino por tres recintos amurallados ha tenido. Construida esta muralla desde el siglo XI hasta el siglo XIV. Y Olivares está junto a la muralla, entre la muralla y el río. Aquí dicen las crónicas que los reyes poseían algunas propiedades, existían baños, existía caserío ya desde la Alta Edad Media y el cabildo poseía aceñas y pesquería. Las aceñas continúan, por cierto, en pie. Continúan en pie. Las aceñas de Olivares. Estamos en directo a través de la 2 de Televisión Española y a través del canal internacional, retransmitiendo la procesión de las capas pardas en la Semana Santa de Zamora, en la comunidad de Castilla y León. Ahí tienen ustedes en primer plano la cruz guía y el pendón de la cofradía. El pendón de la cofradía, como se refleja en los estatutos, lleva el color morado, color de la penitencia, y ven ustedes también a través de la cámara el color rojo y verde que se desliza suavemente a la derecha del propio pendón y que viene a simbolizar también los colores de la bandera de Zamora, de la bandera de la seña bermeja de Zamora, color verde y rojo. El Cristo de estilo gótico no tiene muchos años, es una imitación de uno que poseyó el que fue inolvidable presidente de esta cofradía, Marcelino Pertejo, desde la época de su fundación, y que fue un auténtico bastión en la historia de la Semana Santa del pasado siglo, junto con Dionisio Alba Marcos, que a pesar de sus 80 y muchos años, fue fundador de esta cofradía, alentó la creación de la penitente Hermandad de Jesús Yacente y de la de Jesús de su entrada triunfal en Jerusalén, y han sido hombres en los que se ha apoyado de una forma fundamental el cauce de la Semana Santa, el cauce religioso y popular de la Semana Santa en los últimos 50 años. Indudablemente estos dos hombres, Ricardo Gómez Sandoval, que por Cristo, que lo condujo hasta Olivares desde el año 56, hasta que víctima ya de una enfermedad propia de su avanzada edad, le impidió acudir a su cita en esta noche del miércoles santo. Pero esos zamoranos y otros muchos anónimos están esta noche en la lista, en la memoria agradecida de este pueblo que en silencio, se está haciendo ya el silencio total en la plaza,
va a pedirle al Cristo del Amparo un año más salud, paz, prosperidad, bienestar para los suyos y para todos los zamoranos. Hay que decir que la procesión está llegando a la plaza de San Claudio de Olivares. En esta plaza zamorana, que presidía un crucero, van ustedes a presenciar dentro de algunos minutos el canto del Miserere castellano. Va a ser uno de los momentos cumbres de la Semana Santa de Zamora, una de las Semanas Santas más singulares de España. Crucero que curiosamente no tiene el significado que muchos de ustedes puedan pensar a través de estas imágenes. Por eso le pedimos al profesor Rivera de las Heras que nos ilustre precisamente sobre este crucero de la plaza de San Claudio de Olivares, que tiene su sombra reflejada en la pared. Primeramente, un dato histórico. Por los registros parroquiales a los que antes hacíamos alusión, sabemos que este crucero se erigió en el año 1703, que se pagaron 166 reales a un cantero llamado Manuel de Barcia y que fue costeado por los fondos parroquiales y también con aportaciones de los feligreses. Es un crucero que mide 2 metros y se ha constituido en un elemento singular que caracteriza esta plaza de San Claudio de Olivares. Un lugar de paso y un lugar también de oración. El público, agolpado en las paredes de la plaza, guarda riguroso silencio a la entrada de la procesión del Cristo del Amparo, precisamente en esta recóndita y entrañable plaza zamorana. Este miserere que van a tener ustedes oportunidad de escuchar y que obligará a nuestro silencio, puesto que se convierte en oración aquí en Zamora, cada canto se convierte en oración, se convierte en plegaria, se incorpora a esta procesión, al final de esta procesión, como epílogo en el año 1987, es decir, tampoco viene desde los siglos. Sin embargo, se canta el primitivo, el que realmente, como decíamos antes, se sigue cantando en muchos pueblos, en muchos lugares de la comarca de Alba, de Aliste e incluso de Sayago. Un miserere con una letra preciosa que se atribuye a cierto padre capuchino en el siglo XVIII, pero que a veces sin fundamento y que se ha ido extendiendo con música y letra de generación en generación hasta llegar limpio, puro, como las aguas del río Aliste, que le da nombre a la comarca, o del río Manzanas, con esos bellísimos paisajes del balcón de Aliste, que le dan nombre, como decíamos, y pureza y fe a este miserere, a este canto. Veíamos antes las imágenes de la iglesia de San Claudio de Olivares, de este templo románico de Zamora, uno de los 22 templos románicos que forman parte del casco urbano de la ciudad. La iglesia de San Claudio de Olivares tiene sus señas de identidad en algunos datos que nos aporta el señor Rivera de las Heras. Así es, en esta plaza austera, recogida y tan evocadora en esta noche de miércoles santo, podemos contemplar la iglesia de San Claudio de Olivares, una de las más antiguas de nuestra ciudad, perteneciente al románico primitivo. Una iglesia edificada en la primera mitad del siglo XII y declarada bien de interés cultural como tantas otras en nuestra ciudad desde el año 1931. Es una iglesia de una sola nave, con tramo recto presbiteral y un ábside semicircular. En el exterior lo estamos viendo, lo ven ustedes en sus pantallas, hay una portada con 3 arquivoltas y la inferior contiene, curiosamente, un menologio o un mensario, esto es, 12 escenas que representan las actividades propias de cada uno de los meses del año. La siembra, la caza, la trilla, la poda, la vendimia, el pastoreo y también un relieve con el cordero apocalíptico. Es una portada preciosa y nos podemos fijar también en esa puerta con clavos y abrazaderas de hierro forjado que corresponden a la época en que se construyó la iglesia. Se trata, por tanto, de una puerta típicamente medieval. Puerta medieval para una ciudad medieval como Zamora, para una ciudad con el color medieval de esta capa parda de los pastores de Aliste.
para esta noche mágica del miércoles santo en Zamora. La capa que se hacía de paño burdo en los batanes o molinos de aquella comarca de Aliste. Hoy el paño se tiene que traer desde la ciudad hermana de Béjar, porque ya se acabaron las labores artesanales, manuales, con las que se fabricaba el paño. Aún así, hombres como Juan Gallego, Ribeiro, Antonio Ribeiro de Trasosmontes, la seguían haciendo hasta hace bien poco tiempo. Hoy puede que se pierda también esta hermosa tradición, porque a pesar del interés con que los centros de cultura tradicional intentan de alguna manera que estas labores, que estas costumbres pervivan, no se pierdan, a veces es difícil encontrar en algunos pueblos, castigados en exceso por la emigración, encontrar manos jóvenes que se dediquen precisamente a mantener viva la llama de tradiciones tan puras como esta. A esa capa parda, por ejemplo, en el primer plano del pendón que lo abre el viento, el primer viento de la madrugada de este barrio próximo al Duero, es otro de los ejemplos bellísimos de esta indumentaria típica, de esta túnica o de este hábito procesional inusual en la Semana Santa española que tan solo puede verse en Zamora. Al fondo, todos ya ataviados con sus capas pardas, están ya los hermanos de la hermandad que forman parte del coro que va a interpretar este Miserere, cuya letra sentida, preciosa, como decíamos, queremos que sigan ustedes al pie de la letra, puesto que es una invitación continua a la oración, a la meditación. Es el salmo famoso del rey David, pero traducido al castellano más puro y más sencillo. Ten mi bien, mi Dios, mi amor, misericordia de mí. Aquí me tenéis postrado ante ti. En la Escritura, en el libro de los Salmos, se contiene este salmo, el Salmo 50, llamado precisamente Miserere, porque así comienza este salmo en la Biblia Vulgata. Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Dice la Escritura que este salmo lo redactó el rey David, rey de Israel, después de que el profeta le acusase de que había sido adúltero y de que había sido también asesino. Es una oración realizada o compuesta por él, pero que también todos nosotros, junto con este coro esta noche, podemos también cantar en el silencio de nuestro corazón. Silencio en la noche del miércoles santo zamorano, que solo se rompe con el sonido de esas matracas del bombardino y de este cuarteto de viento que pone en el aire de la noche zamorana el sonido más típico de esta procesión de las capas pardas. Se incorpora este cuarteto de viento en los años 60, cuando la Junta Pro Semana Santa, la Junta de Cofradías, contrata a la banda del Ejército, como decíamos, para las procesiones de la Semana Santa. 4 de esos músicos formaron parte de este cuarteto y complementaban con su sonido característico, son sollozos, son lamentos de los instrumentos, antiguas melodías gregorianas o marchas fúnebres adaptadas al ritmo, al paso y a la cadencia de Zamora. La imagen de la procesión, hermanos en fila, que solo se rompen cada grupo con ese crucero que forman los hermanos en el desfile. Es el crucero que nos recuerda que Cristo murió en la cruz y que Cristo en esta noche del miércoles santo zamorano pide el amparo del Padre. Este Cristo tiene el título de amparo. Amparo significa protección y ayuda. Y somos todos los zamoranos en esta noche los que pedimos protección y ayuda a este Santísimo Cristo del Amparo. Un Cristo que parece un Cristo rural. No es una talla esbelta, no es una talla notable por su calidad artística, pero es un crucificado que produce una honda devoción entre los lugareños y también entre los visitantes que acuden a contemplar esta procesión. La procesión de las capas pardas, que ha ido precedida de otros desfiles procesionales de la Semana Santa de Zamora y que tiene a partir de esta noche el vertiginoso continuar de los desfiles por las calles y las plazas de Zamora
de numerosas cofradías que a lo largo del jueves del Viernes Santo van a hacer de la Semana Santa de Zamora una de las más singulares de España. Será mañana la Virgen de la Esperanza, la Veracruz, el Cristo Yacente, el Jesús Nazareno, el Santo Entierro o Nuestra Madre de las Angustias, quienes pondrán en el corazón de los zamoranos ese Evangelio de Cristo llevado a la calle. Es una Semana Santa la nuestra incomparable. Quizá con esas imágenes que están ustedes viendo en todo el mundo, sobre todo de habla hispana, comprenderán el porqué fundamental, la razón fundamental de la popularidad internacional de esta pasión. Porque que de una capa parda, una herramienta de trabajo habitual en una comarca de Zamora, como es esta, se haya convertido en hábito penitente, es algo inusual, algo raro, algo difícil a veces de digerir o de comprender, pero de una hermosa realidad. El hombre del bombardino, Agustín Lorenzo Gómez, haciendo su propia voluntaria penitencia, hermosa penitencia, con el sonido incomparable con el que va sollozando distintas melodías, algunas arrancadas del propio gregoriano de las monjas de su pueblo, de Olmedo, en Valladolid, otras inspiradas en temas de grandes músicos de películas bíblicas o de fondo bíblico, como Rey de Reyes o Ben-Hur. Siempre adaptó Agustín melodías distintas, pero melodías que tenían siempre un fondo, un corazón religioso para esta procesión. Procesión de las capas pardas, procesión del Cristo del Amparo, cuyos hermanos van haciendo el cordón en la plaza de San Claudio de Olivares. Ahí tienen ustedes la matraca, uno de los sonidos más característicos de esta procesión zamorana. Hasta la reforma conciliar del Concilio Vaticano II, la renovación litúrgica, la matraca, juntamente con las carracas, anunciaban las tinieblas que se iniciaban en la tarde del Jueves Santo y que preludiaban la muerte de Cristo en la madrugada del Viernes Santo. Como ustedes pueden comprobar, la procesión no solamente es imagen, no es solamente escenario, no solamente es oración, también son sonidos. Los sonidos del bombardino, los sonidos del cuarteto y los sonidos de esta matraca, que produce un sonido ronco, un sonido quebrado, que guarda relación con el Salmo Miserere, que dentro de unos momentos vamos a escuchar. Serán los momentos en que esa imagen del Cristo del Amparo entre en esta plaza zamorana de San Claudio de Olivares. Los hermanos han ido colocándose en un círculo alrededor de la plaza, alrededor del crucero, en el que todavía el bombardino lo preside con su música, hasta que al borde mismo de la plaza aparezca el Cristo, el silencio se haga sonido, que en Zamora, en tanta colección de sonidos, hasta el silencio a veces es sonido, y surja esa catarata de voces impresionante, de voces de Zamora, de voces de nuestra tierra, que arrodillan sus voces y su poesía a los pies del Cristo del Amparo. Un Cristo hecho hombre en la cruz, un Cristo que representa sin duda la sencillez de un pueblo, del pueblo de Zamora, también del pueblo de Aliste, de todos los pueblos de las comarcas de Zamora, de Sanabria y de los Valles, de Fermoselle, de los Arribes, de Benavente y de Toro, de todas las comarcas que conforman la provincia de Zamora, situada al noroeste de la península ibérica, uno de los lugares más singulares, con mayores contrastes que ustedes se puedan imaginar dentro de una comunidad natural y rica como Castilla y León. Y es que Zamora tiene tantas y tantas bellezas, al margen de su Semana Santa, cuya procesión de las capas pardas esta noche estamos llevando a todo el mundo. Zamora tiene una colección impresionante de iglesias románicas aquí en la ciudad, tiene un casco histórico antiguo recuperado de forma notable en los últimos años,
tiene la belleza incomparable de su río Duero y después tiene esa cantidad, esa colección de paisajes sorprendentes de su río Manzanas y Flechas en Aliste, de los rincones encantadores del lago de Sanabria y de San Martín de Castañeda y esos otros lugares por los que la mano de Dios ha ido pasando a lo largo de los siglos para conseguir que Zamora en estos momentos sea una tierra incomparablemente hermosa. Dentro de su pobreza a veces, dentro de su austeridad, como tierra castigada por los fríos más duros del invierno, por los soles más duros del verano, pero una tierra siempre hermosa, en la que, sobre todo en estos días de la Semana Santa, se conoce de verdad cuál es su alma, cuál es su temperamento. Su sentimiento, en palabras del poeta Baldo Santos, esperanza y amparo como tú, en las andas y a golpe de matraca, barro también al fin, que se hizo vida de despertar conciencia sin amparo, vacías de justicia y de cariño. Esta mañana hemos contemplado las cigüeñas de la espadaña de la iglesia de San Claudio de Olivares y hemos oído cómo crotoraban. En esta noche su sonido ha cedido a las matracas, a este sonido tan grave y a estos sonidos evocadores del bombardino. Podemos recordar algunas de las frases contenidas en el Salmo 50 y podemos rezar también con ellas, junto a esta imagen, a sus pies. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Ahí tienen a los hermanos de la Cofradía del Cristo del Amparo con el típico farol que portan en sus manos. Ese farol que ha servido para que los pastores hayan llevado a acarrear sus ganados, que los encierren en los establos, cuando todavía la luz eléctrica era simplemente una ilusión, eran la apoyatura más firme para luchar en la oscuridad, para acompañarse en la oscuridad por los pueblos. Esos faroles han sido descolgados de los establos y han venido esta noche, y son esta noche también protagonistas, con su tímida luz, en esta noche del Miércoles Santo de Zamora. En esta noche de los contrastes, puesto que no hace ya mucho rato, Zamora, en la persona de su alcalde, juraba silencio oficial en nombre de la ciudad para el Cristo de las Injurias, cuya musculatura impresionante, cuya arboladura impresionante recorrió las principales calles de la ciudad en medio del silencio. Ahora ese es otro silencio más tosco, más pobre, más nuestro, más zamorano, puesto a las humildes plantas de un Cristo humilde, como es el Cristo del Amparo, que no tiene nada que ver desde el punto de vista escultórico con el Cristo de las Injurias, con esa majestuosa talla de uno de los grandes crucificados de España. Este es un Cristo de los muchos que nos podemos encontrar en las iglesias parroquiales de nuestra diócesis. Uno más, un Cristo sencillo que supo, sin embargo, coleccionar en torno a su figura las bodas, los bautizos, los entierros de tantos zamoranos a lo largo de los siglos, que presidió la fe pobre, la pobre fe, la fe sencilla de muchas gentes de Zamora en los momentos de más alegría y también en los momentos de mayor dolor. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Son rezos de ese miserere castellano. Son estrofas que sin duda representan la oración de todo un pueblo como el de Zamora en esta noche mágica del Miércoles Santo. El Cristo del Amparo aguarda su momento de entrada en la plaza de San Claudio de Olivares, donde dentro de breves instantes se va a entonar el canto del miserere castellano.
La matraca, el bombardino, el cuarteto de viento, los sonidos esenciales de esta noche dejarán paso a esa treintena de voces del coro de la hermandad que interpretarán esos salmos sencillos que fueron traducidos y que pasaron de generación en generación en las voces del pueblo. Un miserere hecho de roble, hecho de pino o de encina, de los árboles que precisamente presiden de forma primordial la vida de Aliste, de esa sierra de la Culebra que la corona, donde todavía pervive, aun en peligro de extinción, como gran espectáculo el lobo ibérico, el ciervo o el corzo, puesto que de belleza hablamos, y al hablar de Aliste, hablemos de esa sierra incomparable de la Culebra, de esa sierra maciza en la que desde los aledaños de Tábara hasta la más alta Sanabria recorre media provincia serpenteándola. En la noche del miércoles santo zamorano, la procesión de las capas es preludio de lo que va a ser el sentimiento de todo un pueblo. El sentimiento reflejado en estos desfiles procesionales de la Semana Santa zamorana. La imagen de este Cristo del Amparo, en el primer plano que nos ofrece el realizador, que musita, que duerme, que sufre, que pide perdón por todos los pecados que han cometido sus hermanos. Se pone en marcha para entrar en el umbral de la plaza, en el final de la calle de Rodrigo Arias, cuyo fondo se ve lleno de público. El Cristo está a punto de entrar ya en la plaza, se va acercando lentamente a los primeros balcones para, entrando en ella, romper el canto de un momento a otro. Se puede ver mejor en esta imagen cómo el Cristo traspasa, abandona ya esa última calle de su recorrido penitente y empieza a entrar en la plaza. Y ahí está el canto. Misericordia de mí, ya me ves postrado aquí, con penitente dolor. Ponga fin a tu rigor, una constante concordia, acábese la discordia que causó el hierro común, y perdóname según tu grande misericordia. Y según la multitud de tus dulces adorables, misericordiosa Madre, sácame de esclavitud. Yo me ofrezco a la virtud y protesto a tu bondad, que con letras de verdad, caracteres de mi fe, yo tu amor escribiré, borra tu iniquidad. Lávame más, buen Señor, de mi iniquidad, porque aún lavado yo no sé que me asalta de temor. Fuentes de mi Salvador, que habéis al mundo regado, a mi corazón manchado, lavad en vuestras corrientes, y tu dueño
fue doble el hierro mío, mire vi que se caí. Fui sangriento, te ofendí, no puedo ocultarlo ya. Conozco que siempre está mi pecado contra mí. Contra ti solo pequé y a ti solo te ofendí. Hice delante de ti el mal con que te agravié. Lo confieso para que, o bien si me castigare, o bien si me perdonare, te justifique, Señor, en tus palabras de amor, y ventas cuando juzgare. Ya ves que iniquidades fui concebido, Señor. ¿Qué quieres de un pecador que se concibió en maldades? Merezca ya tus piedades, tienen culpa se formó. Si tu hechura se quebró, tiemblan tus ojos airados, pues en males y en pecados mi madre me concibió. Miserere, que ha enmudecido las almas de miles y miles de personas que presenciaban en esta plaza zamorana de San Claudio de Olivares la llegada del Cristo del Amparo al templo donde todo el año está expuesto al público y a la oración. Realmente estremecedor este Miserere en versión alistana. En esta ciudad acogedora y hospitalaria les esperamos a ustedes. Les recibiremos con los brazos y con el corazón bien abiertos para que un miércoles santo o cualquier día de la Semana Santa puedan rezar con nosotros y disfrutar también con nosotros. No olviden a Zamora, no olviden esta estampa. Se repite cada año el miércoles santo, pero también Zamora tiene también otro compendio de imágenes bellísimas a lo largo del año. Zamora les abre esta noche sus brazos, esos brazos abiertos del Cristo del Amparo, que vuelve a arrodillarse en las rodillas y en los esfuerzos de sus penitentes para poder penetrar por el arco románico de su templo. Les espera, como les decía, otros muchos días del año. De la Semana Santa, Zamora tiene muchas otras bellezas. A lo largo y ancho de su geografía, motivos y razones suficientes para que puedan venir con nosotros y estar aquí, en cualquiera de estos templos románicos, uno de los cuales acaban de conocer de una forma extraordinaria, el de San Claudio, y también a través de los muchísimos paisajes y de los muchos encantos que tiene nuestra querida Zamora, nuestra querida provincia. Se cerrará la puerta de la iglesia de este templo zamorano, como cerramos nosotros el tiempo de esta retransmisión de la procesión de las capas pardas desde Zamora. Pero desde aquí nosotros queremos enviar un saludo a todos los telespectadores para que vivan apasionadamente esta Semana Santa. Zamora ha sido esta noche la protagonista. Ustedes habrán disfrutado sin duda de lo que ha sido la manifestación de religiosidad popular de esta ciudad, de Zamora. Buenas noches y muchas gracias.